dicen que todos somos ateos hasta que se cae el avión. La religión ofrece respuestas. Ese es la gran fuerza, ¿sí? El gran poder de la religión. Dar respuestas a preguntas que nos ponen muy nerviosos. Me cierra mucho esto de trae certezas y eso calma y baja el estrés, y quién no quiere tener como un poco menos de cansancio. Basta de incertidumbre, acá tengo la creencia, listo, voy. Yo no creo que vos puedas decir algo tan marcado como mirá este cerebro, mirá este cableado, esta persona debe ser religiosa y esta no. Me dejaba pensando como, ¿hasta dónde llega la ciencia para explicar esas vivencias? Posiblemente todos tengamos la propensión genética, hereditaria, evolutiva a creer en lo sobrenatural. Y entonces la gran pregunta es, ¿quién gobierna nuestras decisiones? ¿Hay libre albedrío? ¿Hay un yo? ¿O eso se decide bien en las bases de lo que somos y después nos convencemos de que es consciente? Da un poco de escalofrío. El cerebro humano guarda misterios que van mucho más allá de lo que la ciencia puede explicar. Y algunas de estas incógnitas rozan lo místico. ¿Qué pasa en la mente humana cuando sentimos que tocamos lo sagrado? Cuando una crisis profunda nos lleva a un estado de revelación. O cuando buscamos trascendencia en la meditación o en la oración. Hoy tengo el gran honor de conversar con Diego Golombek, investigador, neurocientífico y gran divulgador de la ciencia. Diego se dedica a explorar las complejidades de la mente y las conexiones entre ciencia, tecnología y el cerebro humano. Me apasiona un montón porque tiene un enfoque que combina el rigor científico con un gran sentido del humor. En esta charla vamos a meternos en cómo la biología interactúa con lo espiritual y qué es lo que nos queda por descubrir en esa frontera entre razón y fe. ¿Qué pasa en nuestros cerebros cuando vivimos momentos trascendentales? ¿Qué pasa con esas fronteras en las que la ciencia todavía deja lugar, deja espacio al misterio? Bienvenido, Diego, a Conversaciones al Desnudo. Es un placer tenerte acá. Diego, quiero contarte primero que leí tu libro Las neuronas de Dios y me dejó pensando un montón sobre la rivalidad entre ciencia y religión, que es algo que, bueno, históricamente fue como conflictivo, porque son dos campos que siempre estuvieron como muy enfrentados. Y siento que en algún punto sos como medio guerrero, en el sentido de que te metiste como en terrenos pantanosos para la ciencia, como un poco en el ojo de la tormenta, porque te animaste a hablar de espiritualidad o de religión o de milagros, que quizás es algo como visto como muy poco científico, ¿no? Y justamente un poco por ser catalogado como nada, tan ajeno a la ciencia, muy poco estudiado también. Entonces, bueno, un poco mi idea es que nos metamos ahí hoy. Y quiero empezar con una pregunta grande, quizás, para abrir un poco la conversación y ver hacia dónde nos lleva. Vos hablés, digo, de la ciencia de la religión. Y quería empezar un poco a preguntarte ¿a qué te referís con esto de ciencia de la religión? Un poco pensando si realmente las neurociencias y la religión son realmente tan opuestas como se dijo históricamente. Está muy bien porque es un enfoque medio de preposiciones, ¿no? Preposiciones las que estudiábamos ahí en la primaria, ¿no? Ante, bajo, cabe, con, según, sin, que terminaban diciendo según, sin, sobre, tras. Y yo todavía me pregunto qué cuernos es so. ¿Para qué sirve? Pero bueno, más allá de esas pavadas, la preposición que se suele poner entre la ciencia y la religión suele ser versus, contra, suele ser una preposición de oposición. Y tiene su lógica, ¿no? Es obvio que tiene su lógica, porque las bases de una y otra son bastante opuestas. Mientras que la base de la ciencia es la evidencia, la pregunta y la evidencia, la base de la religión es la fe. Y ahí sí tenés un choque inevitable una vez que raspás debajo de la superficie. Eso no quiere decir que no se puedan mirar una a la otra, tratar de entenderse una a la otra, sobre todo la mirada de la ciencia hacia la religión. Dado que un porcentaje tan grande de la población mundial se manifiesta
primero, creyente en algo sobrenatural, que lo pueden llamar Dios, lo pueden llamar espiritualidad, lo pueden llamar energía o lo que fuera. Una parte muy importante de esos que se manifiestan creyentes en algo sobrenatural, y además se manifiestan religiosos, o sea que ordenan esas creencias alrededor de una serie de rituales, de mitos, de congregación, de poner en común ciertas cuestiones. La verdad que la ciencia no se puede hacer la tonta y mirar para otro lado y silbar bajito, decir, no, no, esto es cosa de ignorantes. Tiene que entender por qué. A veces es una obligación de la ciencia entender por qué tanta gente es entusiasta, seducida, convencida de la creencia en lo sobrenatural. Ahí es donde entra la ciencia de la religión, entender científicamente por qué la gente tiene esta creencia espiritual, esta propensión a lo religioso. Se puede estudiar de distintas ciencias, por supuesto, obviamente de las ciencias sociales, que son quienes más lo estudian, la sociología, la psicología, tal vez hasta la comunicación, pero a mí me interesa también desde las ciencias naturales. Y desde las ciencias naturales, si hay una parte del cuerpo que tiene que ver con lo que hacemos, con lo que decidimos, es el cerebro. Entonces me interesa más sobre todo hablar de una neurociencia de la religión, cómo el cerebro tiene que ver con que tanta gente esté convencida de algo sobrenatural y de esa tanta gente mucha lo organice socialmente como una religión. Bueno, justamente en tu libro, o sea, te metes muy profundo a explorar cómo es que las experiencias religiosas o trascendentales o espirituales pueden ser explicadas por las neurociencias. Y ahí me interesa meterme. ¿Cuál me dirías que es el hallazgo que te sorprendió más o que vos dijiste, wow, que realmente te sorprendió en esta relación entre cerebro y espiritualidad? Hay muchos, la verdad que hay muchos muy sorprendentes. Por ejemplo, un primer experimento muy obvio que uno tiene que hacer es ver qué le pasa al cerebro cuando la gente está en algún tipo de trance religioso o espiritual, ¿no? Entonces vos pones una persona en un medidor de cerebros, un resonador magnético, y te muestra ciertas áreas que cuando la gente está en un estado de trance, en un rezo sostenido, en una visión, se prenden o se apagan determinadas áreas muy específicas del cerebro. Eso por sí solo te dice un montón, pero no te dice todo. Ahora viene el contraexperimento, ¿no? ¿Qué pasa si yo ahora estimulo esas áreas que vi que se le prendían a la gente cuando estaba en un trance espiritual? Bueno, resulta que esos experimentos se hicieron y en muchos casos gente, independientemente de sus creencias, de su agnosticismo, de su ateísmo, manifiesta y siente algo raro. O sea, estimulando las áreas del cerebro que se prenden en otras personas cuando esas otras personas están en un tipo de trance, las personas dicen, sí, hay algo raro, siento una presencia extraña, siento algo, no sé si lo llamarían superior, siento algo diferente a las cosas de todos los días. Eso me parece un experimento redondo porque empezás por registrar, después estimulás y va todo en función del mismo sentido. Áreas del cerebro que tienen que ver con esta sensación de que hay algo más. Y ese algo más lo llamaremos sobrenatural, espiritual o como querramos llamarlo. Eso me parece tremendo, me parece muy lindo como experimento. Y lo otro es un experimento natural. Eso fue con estimulación, o sea, yo tuve que de alguna manera prender esas áreas del cerebro. ¿Qué pasa si esa estimulación se da naturalmente? Bueno, resulta que hay una enfermedad en la cual se estimulan naturalmente áreas muy específicas del cerebro. Esa enfermedad se llama epilepsia. Es cuando un cachitito del cerebro pierde control y las neuronas de ese pedacito del cerebro empiezan a estar activas, activas, activas. En algunos casos de epilepsia, que tiene que ver con ciertas áreas del cerebro, los síntomas, lo que manifiestan esos pacientes, es justamente una cuestión espiritual o religiosa. Lo que manifiestan, sí, siento algo distinto. Y en el aura, que es lo que viene justamente previo a un ataque epiléptico, una convulsión, hay unos cuantos pacientes epilépticos, dependiendo de dónde sea ese foco epiléptico, que manifiestan lo espiritual. A mí me parece que es algo fascinante y de nuevo, uno podría barrarlo debajo de la alfombra y decir, no, estas son supersticiones, no me interesan. No, no, todo lo contrario. Creo que ahí es donde tenemos que poner la lupa, el microscopio para entender qué le pasa a ese cerebro en ese momento. Me encanta esto que traes y me dispara un montón de preguntas, pero pensé como en dos muy rápidamente. Es decir, que existiría algo así como una forma de hackear el cerebro para tener experiencias trascendentes o espirituales en algún punto, digo, como sin pasar por lo religioso como vía para acceder a eso trascendente. Existiría esa posibilidad y hay experimentos al respecto, no muchos, Claro. no muy bien replicados, o sea, no es que yo te vendo un casco espiritual, tú lo prendes en un momento y decís, oh, sí, veo gente muerta, ¿no? Eh, Sino que son experimentos de laboratorio muy complejos, pocos y no replicados, pero el camino está marcado. Y estoy pensando quizás en
bueno, nada, nos meteríamos como en todo el tema de drogas, por ejemplo, o medicamentos para, que también podrían ser como otra vía para inducir quizás, ¿no? Es otra Trascendentales forma de espirituales. estimular. A ver, cuando Claro. vos das un fármaco que tiene efecto sobre el comportamiento, es porque está afectando al cerebro de alguna manera. Y no a todo el cerebro. Va a afectar a aquellas partes del cerebro que tienen una oreja para ese fármaco, un receptor para ese fármaco. Y efectivamente hay algunos fármacos que son en general alucinógenos o que tienen un efecto sobre la aparición de imágenes o de sonidos o lo que fuera, que en muchas personas esas imágenes o sonidos tienden a tener con algo espiritual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fármacos o complejos, bueno, es un fármaco como la ayahuasca, algunos hongos, en algunas personas manifiestan que las visiones que tienen son de algo más allá, de algo espiritual, algo superior, algo que les muestra una cierta unidad de la naturaleza y el espíritu. Esas son palabras que suelen utilizar usuarios de este tipo de drogas o de compuestos. No me sorprende nada, porque seguramente estén afectando esas mismas áreas que sabemos que estimulando desde afuera te pueden dar una visión más o menos espiritual. Digo, quiero volver un paso para atrás antes de seguir por este caminito, porque al principio me traías esto de que para la ciencia tiene que ser algo interesante de estudiar la religión porque hay tantas personas. Y quiero que nos metamos un poco ahí porque al parecer entonces sí es como si la mente buscara una certeza un poco como para calmar algo del caos que es la vida, o sea, como si necesitáramos, digamos, buscar certezas en algo superior. Dicen que todos somos ateos hasta que se cae el avión, ¿no? Como en algún momento, digo, pasa algo y de repente tengo esa necesidad de aferrarme a creer en algo más allá de mí. Vos en el libro traes esta idea de que gran parte de las experiencias religiosas o del creer tiene que ver con algo del funcionamiento natural del cerebro. Si es que entendí bien eso, si no, me lo podés explicar, pero ahí la pregunta era un poco, ¿qué fue lo que te hizo pensar que el cerebro tiene algo que ver con esta idea de Dios o que tiene la capacidad como de generar estas experiencias espirituales? Tiene que ver con los números, ¿sí? Cuando vos tenés un número tan grande de la población, podrías decir es un fenómeno cultural, muy fuerte, pero cultural al fin, como el fútbol, qué sé yo, como, no sé, el gusto de la Ujú. música, lo que fuera. Pero si el número es tan fuerte, independiente de la geografía y de la historia, o sea, está en todos lados y se ha mantenido bastante incólume a lo largo de la historia, hay algo más que cultura. ¿Sí? Tal vez haya algo evolutivo en esta propensión a creer en lo sobrenatural. Entonces, bueno, buscando bibliografía vi que, esto no lo pensé yo solo, hay un montón de gente que pensó en estas cosas, filósofos, científicos y de todo, ¿sí? Y efectivamente hay mucha evidencia para esta idea evolutiva de la creencia en algo sobrenatural. La creencia en algo sobrenatural de alguna manera te salva, salís rajando porque te da miedo de la cólera de los dioses y te salvaste. Y eso es evolución pura, ¿no? Si te salvaste, se lo vas a transmitir a tus hijos y así sucesivamente. Evolución cultural sin duda y podría llegar a haber un fenómeno de evolución biológica también. Con respecto a esto de las preguntas existenciales, más que con lo espiritual, tiene que ver con la religión. La religión ofrece respuestas. Ese es la gran fuerza, ¿sí? El gran poder de la religión. Dar respuestas a preguntas que nos ponen muy nerviosos. ¿Sí? Por ejemplo, el saber que nos vamos a morir. ¿Sí? La conciencia de la muerte en los humanos y tal vez en algunos animales más, todavía no sabemos si los animales son conscientes de la muerte, los humanos seguro que sí, da mucha angustia. ¿No? Y la existencia misma da angustia, el quedarte solo, la voy a pifiar, me voy a equivocar en esto, ¿cómo hago? Y la religión te da certezas y las certezas nos calman literalmente y fisiológicamente. Cuando vos tenés una certeza y te calmás, te bajan los niveles de estrés. Si te bajan los niveles de estrés, quiere decir que bajan las hormonas que promueven ese estrés, como el cortisol, la adrenalina, cosas que están ahí en tu sangre. Y si bajan esas hormonas, estás más sano. Si bajan esas hormonas, la respuesta de tu cuerpo es una respuesta de mayor salud. Se horadan menos los órganos, por decirlo de alguna manera. Por eso es que la religión se mantiene a sí misma incólume, porque te calma, te da respuestas, te deja más tranquila, te desestresa y de alguna manera te da más salud. ¿Sí? En el sentido más científico del término. Estoy exagerando mucho, simplificando las cosas. Por el otro lado, una visión cientificista de la vida no te da certezas, te da preguntas, te da mirar para arriba y decir, che, ¿qué onda? ¿Qué son esos puntitos que están ahí arriba? ¿Y qué hay después? ¿Y qué sigue después? Y eso no te pone muy, muy tranquilo, por el contrario, te pone nervioso. Una buena pregunta científica no se cierra con una respuesta.
te abre nuevas preguntas. Y eso te estresa un poquito, en el buen sentido de que te estresa un poquito. Con lo cual, la religión ahí nos lleva a varios puntos de ventaja en cuanto a, yo te tiro la posta, ¿sí? La respuesta es esta, quédate tranquilo, no pasa nada, Dios lo quiso así, después de la vida, después de la muerte hay otra vida y quédate tranquilo, va a estar todo fenómeno. Y eso nos calma realmente y hace que se reproduzcan los rituales religiosos una y otra vez. Posiblemente eso de alguna manera esté incorporado en el cableado de nuestro cerebro a esta altura del partido. Digo posiblemente, pues no tenemos una prueba absoluta más allá de las pruebas indirectas. Pensás en algo religioso, se prende un área del cerebro, ese tipo de cuestiones, pero es indirecto, nada es causal. Hay un montón de personas que sí, digo, me cierra mucho esto de trae certezas y eso calma y baja el estrés. ¿Y quién no quiere en un mundo tan atroz y con tantas cosas pasando tener como un poco menos de cansancio, menos de estrés y a poder agarrarme de algo y decir basta de incertidumbre, acá tengo la creencia, listo, voy? Me preguntaba un poco eso, como por qué de repente está en el cableado de nuestro cerebro el que muchas personas, siendo completamente racionales, como muy racionales y muy empiristas, se vuelquen a creer o no. Digo, es una cuestión de, tengo un cableado diferente si tiendo a ser hipercientificista y no creo en nada, o si me vuelco completamente y me aboco a la creencia religiosa. Digo, hay algo que se hereda, se aprende, es cultural, es social, tiene que ver con el cableado de nuestros cerebros. Un poco eso no termino de ordenar. Es ¿Qué, que qué es se muy sabe? difícil. Nosotros somos dos paquetes. Somos el paquete de lo que traemos de fábrica, lo que está cableado, lo genético, hereditario, lo que ligamos de papá y mamá, y lo que hacemos con lo que traemos de fábrica. Lo podríamos llamar cultura, ambiente, educación, etcétera. Todo lo que hacemos tiene esos dos componentes, ¿sí? Es muy difícil separarlos. Para separarlos, una de las pocas estrategias que tiene la ciencia es trabajar con clones. ¿Los clones quiénes son? Los gemelos. Entonces, pues si vos tenés gemelos separados o al nacer o muy temprano en la crianza, es un lindo experimento, porque tenés clones genéticos, genéticamente son iguales, el cableado de su cerebro en principio, más allá del cableado depende de la experiencia, de fábrica tiene las mismas instrucciones, pero la cultura es distinta. Y ahí podés darle un porcentaje a cada comportamiento de lo que viene de fábrica, lo que es cultural, etc. En el caso de la religiosidad, esta tendencia a ser más religioso, nada, hay una proporción importante que viene de fábrica, ¿sí? Hay más del 50%, lo podés explicar por esa propensión genética de las personas a un cierto comportamiento. Pero lo otro no es nada desdeñable. La cultura es fundamental. La cultura moldea el cerebro, además, no es que están tan separadas una de la otra. Yo no creo que vos puedas decir algo tan marcado como, mirá este cerebro, mirá este cableado, esta persona debe ser religiosa y esta no. Pues son diferencias muy sutiles en la conversación entre neuronas. Posiblemente, de acuerdo a lo que yo estuve leyendo y hablando con autores y lo que escribí en el libro, todos tengamos la propensión genética, hereditaria, evolutiva a creer en lo sobrenatural. En algunos casos la pasás por arriba y ahí sería un fenómeno cultural. El ateísmo, desde ese punto de vista, el no creer en nada espiritual, religioso, teísta, sería un fenómeno cultural. Yo paso por encima de mi propensión natural a la creencia, ¿sí? Porque la genética en la enorme mayoría de los casos no es sino, no es así cualitativa, sino que son propensiones a. Si vos te haces un examen genético, que ahora vos podés mandar una muestra de saliva a alguna compañía y en un mes te devuelven un montón de información. La mayor parte de esa información es cuán propensa sos a determinado comportamiento, a determinado síntoma, a determinada enfermedad. No te va a decir, vos vas a tener tal enfermedad cardíaca. Claro, son Son porcentajes lo que hay. porcentajes. Dependiendo de tu cultura, de tu ambiente, vas a expresarlo o no. Ponele, vos tenés cierta propensión a una enfermedad del hígado, del riñón, pero te cuidás, vas al médico, comes bien, tomas remedios y bueno, nunca te vas a enfermar de eso. Es muy posible que con la religiosidad pase lo mismo. Vos tenés una propensión determinada a la religiosidad, pero la cultura, cómo te criás, tu familia, te va a llevar para un lado o para el otro. He escuchado un montón de veces un montón de relatos de personas que nos están en medio de una crisis mega profunda y sienten como una especie de conexión con algo superior o algo muy trascendental y eso cambia mucho la manera en la que las personas después viven, ¿no? Me dejaba pensando como, ¿hasta dónde
llega la ciencia para explicar esas vivencias? O sea, quiero entender hasta dónde te parece, hasta dónde crees que dejamos de hablar de ciencia y empezamos a hablar de algo como del misterio de la experiencia humana. O sea, ¿vos crees en algún punto que hay algún aspecto de la religiosidad o de la espiritualidad, ahora si querés lo podemos como diferenciar, pero que trascienda lo meramente biológico, ¿no? Algo así como un límite Ujú. en lo que la ciencia puede explicar sobre la fe y lo espiritual, y de acá para allá es misterio. No, no. Me quedo con una palabra que dijiste que es todavía. Sí, está Ok. clarísimo que todavía no. La neurociencia avanzó tremendamente en las últimas décadas, en parte por una cuestión tecnológica. Ahora podemos ver cosas muchísimo más chiquititas y muchísimo más rápidas, ¿sí? Que es lo que importa para saber cómo funciona el cerebro, pero estamos lejos de entender en tiempo real y en espacio real cómo funciona el cerebro. Muy lejos. Yo creo que vamos a llegar, es una cuestión tecnológica que nos permita formular las preguntas adecuadas. Hay cosas para las cuales no tenemos preguntas. Entender la conciencia, por ejemplo, la conciencia de que estoy vivo, de que tengo un cuerpo, de que me pincho la mano y me duele. ¿Cómo se pregunta eso, que es una experiencia tan subjetiva, tan individual? ¿Cómo me meto en la cabeza de alguien para entender cuando ve un color rojo qué es el rojismo en ese cerebro? No sabemos ni siquiera formular bien las preguntas. La tecnología nos ayuda a formular mejor las preguntas. Y estas son preguntas tremendamente subjetivas, ¿no? ¿Por qué una persona tiene esa propensión a creer en algo sobrenatural? Por más que sea una persona absolutamente materialista, cientificista, porque hay científicos religiosos, y hay muchos, y Mm, muy religiosos. Por ejemplo, wow. el director del consorcio público del proyecto Genoma Humano, nada menos, o sea, entender todos los genes Ajá. de Sí. una célula humana, bueno, eso se llama un cristiano renacido, un reborn Christian, ¿sí? Que en un momento se hizo converso y empezó a ser mucho más creyente que el común de los creyentes. Y Wow. él ve en el proyecto Genoma el lenguaje de Dios. Él ve en el proyecto Genoma en cómo entender las letras de los genes. Bueno, esas letras es el abecedario que puso un tal Dios ahí metido. Pero es científico. En algún momento tiene que haber un conflicto, porque la ciencia no puede decir hasta acá llega mi ciencia y más allá, nada, la oscuridad, la espiritualidad, más allá no lo puedo explicar. Yo puedo decir no lo puedo explicar ahora con las herramientas que tengo, pero no puedo decir hay nuevas leyes, hay leyes que van más allá de las leyes de la física y la química. Todo es explicable por Mm. esas leyes. Lo que pasa es que todavía no tengo las herramientas para medir un montón de cosas, por ejemplo, cosas muy finas del cerebro, incluyendo esta espiritualidad. Mi posición es una cauta de que ahora sí, ahora no podemos explicar todo, hay muchísimo no podemos explicar, pero teniendo en cuenta lo que ha avanzado la neurociencia en las últimas décadas, yo creo que en las próximas vamos a explicar cada vez más. El asunto, lo dijimos hace un rato, una buena pregunta científica no se cierra, te abre nuevas preguntas y es un cuento de nunca acabar. Así vamos a tener cada vez nuevas preguntas a medida que resolvamos alguna, tengamos nuevas técnicas, nuevos métodos, va a ir la zanahoria se va a ir corriendo siempre un paso más allá para tratar de entender esto tan complejo que significa ser humanos. En algún momento, muy, muy a las profundidades, digo, ciencia y religión, esto de la persona que es súper científica y mega religiosa, en algún momento va a tener un conflicto, decís. O sea, no podríamos pensar en que quizás van a aparecer nuevas leyes que desafían lo que yo entiendo como las leyes que rigen la ciencia, y de repente, o sea, eso no va a pasar. Vos decís como, en algún momento va a haber conflicto ahí. Es que tendría que haberlo por lo que decíamos al principio. Las bases de una y otra son diferentes. La ciencia no puede permitirse decir hasta acá llega la evidencia, más allá es Bien. cuestión de fe. Y la religión se basa en la fe. La religión se basa en decir yo creo en esto. Así que en algún momento tienen que entrar en algún tipo de conflicto. No es posible una coexistencia pacífica hasta el final. Podemos mirarnos con Mm. cariño, pero sabiendo que en el fondo hay diferencias irreconciliables. Me acuerdo cuando empecé a practicar mindfulness, que ahora lo hago como siempre que puedo, todos los días. La sensación era como de estar entrenando la mente, ¿viste? Como entrenar un músculo en el gimnasio. Sí. Y muy poco a poco fui notando que como que los momentos de calma o de mayor tranquilidad, en esto de que nada, uno baja muchas revoluciones y demás, iban como volviendo más frecuentes cuanto Ujú. más iba practicando, ¿no? Y era como mucho más fácil ir conectando con un estado de paz. ¿Te parece que si
si insistiéramos lo suficiente, digo, si entrenáramos lo suficiente al cerebro, podríamos como reprogramarlo para vivir más conectados con estos estados espirituales, si se quiere, no solo de calma, Sí. digo, ¿es algo que se puede como entrenar? No me cabe duda, no me cabe duda de que es así y el ejemplo que diste es perfecto. Distintas técnicas de meditación, incluyendo mindfulness, es un poco eso. Es lograr un hábito que tiene un asidero concreto. O sea, vos medís la actividad eléctrica, un electroencefalograma de un cerebro, una persona está meditando versus una situación control y cambia completamente. Ujú. Cambia la velocidad, la amplitud de las ondas eléctricas y eso se entrena. Y en aquellas personas que son grandes meditadores, cada vez es más fácil de hacer. Siempre te puedes Ujú. escapar, ¿sí? Por la tangente y ir, volver, pero yo no soy ningún experto en meditación, pero claramente hay un hábito que cada vez va haciendo que al principio lo que parece imposible se vuelve más posible y tiene un correlato físico. Si esto no es algo etéreo, no es algo que está ahí afuera, en una energía determinada, no, estás cambiando la forma en la cual funciona el cerebro en ese momento. Y por ahora no tiene contraindicaciones y cada vez hay más papers que muestran enormes beneficios al respecto. Así que sí, a entrenarlo, obviamente. Digo, te quiero preguntar, ya me nombraste uno al principio, pero me interesa si recordás o si te viene ahora a la cabeza, ¿qué experimento neurocientífico te sorprendió mucho más sobre cómo el cerebro crea experiencias espirituales? ¿Hay alguno que digas, este me pareció... Más que experimento, interpretaciones históricas, ¿no? Ajá. Cómo la gente se puso a pensar en los grandes místicos de la historia o las grandes místicas de la historia. Entonces vos tenés, qué sé yo, al primero de todos, ¿no? A San Pablo. San Pablo era un comerciante llamado Saúl de Tarsos que andaba vendiendo telas por ahí y en el camino a Damasco, hoy Siria, se lo encuentra a Jesús. ¿Sí? Y el tipo era judío, no era cristiano, o sea, estaba en contra de Jesús incluso, ¿sí? Por una cuestión histórica de alguna manera. Y se lo encuentra a Jesús y de pronto le cambia la vida completamente. Y él describe su encuentro con Jesús como un dolor dulce y lacerante, casi se desmaya. Epa, este tipo está teniendo un ataque epiléptico, está teniendo una convulsión. Otro Mm. ejemplo, Juana de Arco. Juana de Arco cuando hablaba con el arcángel Gabriel, cuentan sus inquisidores que la mujer se iba, ¿sí? Como que no estaba ahí presente. Eso tiene un nombre, se llama crisis epiléptica de ausencia. La O sea, ausencia. se va un poco y después vuelve diciendo, sí, estuve hablando del arcángel Gabriel. Otro ejemplo, tan fuerte que creó una religión, una mujer llamada Ellen White, ¿Cuál? ¿sí? Ajá. No está claro si se cayó o le tiraron un piedrazo. Él tuvo un trauma, en algún momento un trauma que Ok. golpeó la cabeza, estuvo en coma un tiempo y se despertó completamente cambiada, pero con tanta fuerza, con tanta polenta, que esos cambios que tenía de esa mirada tan espiritual sobre el mundo la llevaron a crear la religión del adventismo del séptimo día. Que hoy tiene un montón Ah, de gente que es practicante, sí. todo a partir de un ataque epiléptico producto de un Wow. traumatismo craneano. Eso me parece que es fantástico, es ciencia ficción, por supuesto, porque esto es hacer diagnósticos retrospectivos, jugando a ser doctor, jugando a ser neurólogo, Claro. pero me parece Ujú. fascinante poder hacer esto y entender por qué la gente estaba tan convencida y, a ver, llevaba ejércitos a la batalla como Juana de Arco. ¿Cómo puede ser que una mujer que no tenía ninguna instrucción militar de pronto le cambia el mundo y recibe órdenes divinas y lidera ejércitos? Bueno, me parece una muy linda explicación esto de que hay un cambio en la actividad cerebral que hoy lo llamaríamos cierto tipo de epilepsia. Así que eso me pareció fascinante realmente para tratar de Wow. entender cómo se puede explicar retrospectivamente aspectos fundamentales de la historia humana, tratando de pensar qué le pasaba al cerebro de esas personas. No sabía todo esto que acabas de contar. Wow. Yo soy muy, muy fanática de las preguntas, vos lo dijiste antes, ¿no? Como esto de la pregunta científica no cierra, sino que sigue abriendo, y eso es lo mágico de la pregunta científica. Un poco, para mí, o sea, creo que las preguntas son súper poderosas, digo, como, viste que hay preguntas que se te implantan y es como, pues, con el tiempo van como sí, van brotando, teniendo nuevos brotecitos y en algún punto florece, aunque uno no se haya dado cuenta y tuvo que ver, digamos, con esa pregunta Ujú. inicial que quedó resonando. Si yo te dijera, bueno, podemos implantar ahora como una pregunta en quienes nos están escuchando,
que quede como resonando en algún punto, ¿no? Que nada, de acá a un futuro brote. ¿Se te ocurre cuál sería? Hay muchas desde la neurociencia que nos interpelan directamente, el quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos. Y yo invitaría a la gente a pensar, a tratar de ser un poco más palpable, cuánto de lo que hacemos a lo largo del día es consciente y cuánto inconsciente. ¿Cuánto de eso que decidí comerme ese pedacito de torta? ¿Decidí abrir la boca y decir algo o preferí callarme? Y así sucesivamente, desde que te despertás hasta que te vas a dormir, para sacar el sueño, que es otro fenómeno de encima, ¿cuánto lo decidís conscientemente? O en realidad se está incubando de manera inconsciente, lo haces y después te convences de que fuiste vos conscientemente de hacerlo. Si vos haces ese listado, te vas a llevar una enorme sorpresa. Un porcentaje enorme de las cosas que haces son inconscientes. Lo haces sin pensarlo. Y entonces la gran pregunta es, ¿quién dirige la batuta? ¿No? ¿Quién gobierna nuestras decisiones? ¿Hay libre albedrío? ¿Hay un yo que decide las cosas de manera consciente? ¿O eso se decide abajo, ¿sí? Bien en las bases de lo que somos y después nos convencemos de que es consciente? Da un poco de escalofrío, da un poco de miedo pensar Sí. que no hay libre albedrío porque todo es más o menos inconsciente, pero somos nosotros finalmente y no tiene que darnos escalofríos entender quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Si me tuvieras que responder, Diego, a esa pregunta, ¿quién dirige la batuta? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué me dirías? A ver, la ciencia es materialista, con lo cual Ujú. no acepta que haya una diferencia mente-materia, ¿no? Pues lo más fácil sería decir la mente, ¿no? Algo que está Sí. más allá. No, es el Ujú. cerebro. De paso, el cerebro Cerebro. tiene 100.000 millones de neuronas y chiquicientos mil conexiones entre neuronas, trillones de conexiones posiblemente, que encima cambian todo el tiempo. Entonces, decir es el cerebro no es reduccionista, no es simplista, es decir, algo que es, Bien. por ahora, lo más complejo del universo conocido, y eso somos Ujú. nosotros. Y bastante desconocido todavía, ¿no? Uf, sí. Además. Quería cerrar con algo que me quedó del principio, a la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. O sea, hablamos como mucho de, o vos en algún momento me trajiste, bueno, no tiene que ver con, no diría espiritualidad, sino Sí. religiosidad. Y quería entender un poco la diferencia. Posiblemente haya muchas definiciones, yo te cuento cómo yo lo interpreto. La Ujú. espiritualidad es la creencia en lo sobrenatural. Hay algo que no puedo explicar con la naturaleza, no puedo explicar con la química, la física, la matemática o lo que fuera, está más allá de esas explicaciones. Un Dios, una Ujú. presencia general, algo que podemos llamar energía, un Dios que puedo llamar Thor o Zeus o como se me cante, ¿sí? No lo puedo explicar con lo natural. Ahora, eso si yo lo organizo socialmente y le agrego reglas, le agrego rituales, le agrego mitos, lo llamo religión. La religión sería la Bien. organización social de esa propensión a creer en algo sobrenatural. Y son distintas. Perfecto. La religión es un objeto de estudio de las ciencias sociales, no me cabe duda, Ujú. porque son esos rituales que uno hace juntos, que tienen mucho que ver con lo espiritual, por supuesto. Cuando Ujú. mucha gente reza junta, le pasa algo en su cabeza. O Sí. los derviches que se ponen a dar vueltas y vueltas y vueltas, entran en un trance, claro que Sí. sí. O La cantar gente un que se himno religioso, desmaya. la gente Ujú. se desmaya. Sí. Obviamente tienen relación bidireccional las dos cosas, pero la religión es un fenómeno social, es un fenómeno Bien. cultural, mientras que Perfecto. la espiritualidad, mi argumento es que tiene bastante de biológico también. Diego, gracias. Ay, por favor. Gracias por tomarte este ratito para charlar conmigo. Te agradezco un montón, un montón. Lo mismo Gracias. digo, muchas gracias por las preguntas y fue una hermosa charla.